Tú escuchas Con Moral Radio. Hola mi gente, ¿cómo están? Esto es Con Moral Radio y espero que estén todo bien. Con Moral Radio, con Giovanni de Paula. Señores, muchas gracias por preferirnos. Es lo primero. Y lo segundo es que lo invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Con Moral Radio, Giovanni de Paula, que se transmite semanal a través de YouTube, nuestra plataforma oficial. Suscríbanse, denle a la campanita y cuando estemos en vivo, entonces les saldrán sus notificaciones. Así ustedes nos van a seguir nuestro contenido semanal. Mi gente, hoy le vamos a hablar de lo que es la encuesta Gallup, también la encuesta del Centro Económico del Cibao, la ABC Marketing, Panorama, que ha sido la más certera, déjenme decirle. Panorama ha sido la encuesta más certera y fue aquella que más acertó con las elecciones del pasado febrero. ¿Se acuerdan de las municipales? Todo lo que se habló o lo que estudió Panorama salió 5.5. ¡Pum! Es decir, 5.5 es casi o perfecto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aparte de la encuesta presidencial, también vamos a hablar de lo que sería una derrota dolorosa de Omar Fernández en el Distrito Nacional. Señores, escuchen, una derrota dolorosa de lo que sería Omar Fernández en el Distrito Nacional. Sale la Gallup, la encuesta que todo el mundo estaba esperando, salió la Gallup. Y entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para más decirle. La Gallup da un 60% a Abinader en primera vuelta. Según en el Palacio entendían, y algunos comunicadores de diferentes medios, que claro que defienden lo indefendible, y todo el mundo sabe que en realidad en este país, lamentablemente la comunicación está corrompida en cierto aspecto. Pero no vamos a abundar referente al tema de la comunicación o al tema de algunos periodistas, comunicadores, que defienden lo indefendible e incluso se hacen ellos mismos daño. ¿Por qué? Porque no son objetivos, porque en realidad están comulgando con las mentiras, con la falacia, con la desinformación. Y para yo llegar a un punto tal como ese, yo creo que no, que ni comunico. Lo haría de esa forma, ni comunico, no lo hago. ¿Y por qué razón? Según la Gallup, dice en su estudio que el 60% votaría por Luis Abinader en una primera vuelta. El 60% de la población, ¿verdad que sí? El otro 24.6% por Leonel Fernández. Y un 11.1% por Abel Martínez. Se queda en un 11% porque el punto no llega al 9 ni pasa del 5 tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Un 11% para Abel Martínez. Según el Centro Económico del Cibao, dice que el 66.5% votaría por Luis Abinader en una primera vuelta. El 19.4% por Leonel y el 8.3% por Abel Martínez. ABC Marketing dice que 64.8% por Luis en primera vuelta, 18.7% por Leonel y el 8.6% por Abel Martínez. Panorama, que ha sido la más certera de todas, dice que el 68.3% Luis Abinader en primera vuelta, 23.3% Leonel Fernández y 0.6.5% por Abel Martínez. Señores, seguimos. Entonces viene la Greenberg. Greenberg dice que 58% votaría por Luis Abinader, 25% Leonel Fernández y 13% Abel Martínez. Esta encuesta, la Greenberg, daba siempre a los candidatos de la Fuerza del Pueblo, o no, porque la Fuerza del Pueblo el año pasado en realidad estaba fuera de campo, pero el año pasado no, las elecciones pasadas, pero en otras elecciones se inclinaba más por el candidato de quien hoy es la oposición, y eso tenemos que resaltarlo. Hoy da a Abinader como favorito para ganar en primera vuelta.
con un 58%. A Leonel lo ponen un 25% y a Abel Martínez un 13%. Mark Penn, 57%, Luis Abinader, 24%, Leonel Fernández, 12%, Abel Martínez. RD elige aquí arroja que un 64%, Luis Abinader, 19.1%, Leonel Fernández y 10.8% Abel Martínez. La hace de media, 61%, Luis Abinader, 23.1%, Leonel Fernández un 10%, 10.8%, 11%, Abel Martínez. La marketing de estrategia dice que 70.3% Luis Abinader, 19.1% Leonel Fernández y 0.7.3% Abel Martínez. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que el promedio, pero vamos a seguir con la base de media, 61%, 61.4% Luis, 23%, Leonel Fernández, 10.8%, Abel Martínez. Pero vamos a seguir. Marketing y estrategia. Aquí dice 70.3%, ok. Esta como que fue repetida, ¿verdad? La repetimos en un momento determinado. El promedio, el cual seguiría Luis Abinader en una primera vuelta en las elecciones que son de aquí a 10 días, ¿no? Estamos hoy a ¿cómo? Ok, 19, vamos a darle 10 días, 11 días a las elecciones, ¿verdad? Promedio, 63%. Luis Abinader en primera vuelta, 22 Leonel Fernández y el 10 Abel Martínez. Entonces, ¿qué significa esto, mi gente, al día de hoy? Siempre lo dije y lo he dicho hace un año atrás. Todo el mundo sabe cuál será o cuáles serán sus números, porque cada partido político tiene su plan estratégico, tiene una como una directriz, ¿no? De personas que en realidad trabajan en base a lo que son encuestas privadas, encuestas que ellos mismos pagan para ver sus números. ¿Me entienden cómo es? Ellos mismos hacen sus sondeos de forma privada en cada parte del país. Y ellos saben cuáles son los números. Pero entonces esto yo lo asocio en cierto aspecto de que, señor, existe algo que la gente tiene también que tomarlo en cuenta. Y es la justificación. Ese es el discurso de la derrota. El discurso de la derrota siempre tiene que ver con, pero, ¿qué está pasando? El dinero del Estado lo están utilizando. Están dando tarjetas en la calle de pensiones, ayuda y así cosas por el estilo. ¿Qué más tiene que ver con el discurso de la derrota? El discurso de la derrota tiene que ver con que la Junta Central Electoral se arrodilló ante el presidente, se arrodilló ante el partido de gobierno. Pero otro discurso, el discurso que la policía electoral no sirve, eso hay que cambiarlo porque no está claro, porque no van a hacer fraude, porque el partido del gobierno está preparando un fraude tremendo y ahora le están apabullando a la gente para que la gente no vaya a votar, porque ellos entienden de que la gente va a votar por nosotros y nosotros entendemos de que nosotros tenemos que sacar a la gente a votar. ¡Mierda! Es decir, hay muchas cosas que en realidad no se pueden estar vociferando de parte de la oposición. Pero no solamente eso, también un consejo a ustedes mismos, oposición. Oposición, ustedes tienen unos elementos que están al frente de sus partidos, que son voceros de manera pública de la oposición, que no valen una guayaba podrida, que no tienen un chele de credibilidad. No tienen un chele de credibilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando usted no tiene un chele de credibilidad, pero su partido lo deja a usted que esté hablando todas las mierdas que tiene que hablar a diario frente a un micrófono, frente a una cámara y subirla a todas las redes, de que a la gente eso les repite y les repugna todos los días? Y de que esos números que pueden ser positivos para ustedes se vuelven negativos. La política tiene que ver con algo
muy importante, y es que cuando usted ponga a una gente a hablar por medio a su partido, tiene que ser una gente que no tenga ni un punto. Señores, no es un secreto que en el PLD y en la Fuerza del Pueblo hay gente que no salen a hablar de manera pública porque saben muy bien que eso le hace daño a su partido. Pero hay otros que no lo entienden. Pero parece que no tienen asesores que digan, mira, fulanito, te vamos a poner a ti al frente del partido para que tú hables. Tú puedes hablar. Fulanito puede hablar. Fulanito. Y vamos a ir con X cantidad de personas, de personajes, que puedan hablar frente a una cámara. ¿Y por qué yo me refiero a esto? Porque se le está olvidando al PLD y a la Fuerza del Pueblo que son dos partidos que bajaron no hace mucho tiempo del poder y de qué forma fueron sacados. Porque la Fuerza del Pueblo y el PLD son dos cosas muy parecidas, es lo mismo. Porque de verdad yo entendí que cuando Leonel Fernández se va del PLD, Leonel Fernández podía jugar el papel de ser diferente, entre comillas, porque no lo es, pero se dejó joder, No podía en ningún momento aceptar una alianza con Danilo Medina. ¿Por qué? Porque él mismo ensució lo que había limpiado. Y se trata de Leonel Fernández. Leonel Fernández iba en su vida. Y cuando viene la alianza, se fue en picada. Leonel Fernández logró marcar 34 o 36% en encuesta. Entiendo yo. Al momento que entendí yo que dije, esa alianza es totalmente imposible. No cabe en la cabeza de nadie que Leonel Fernández se vaya a unir a Danilo Medina, ni Danilo Medina a Leonel Fernández. Ay, señores, parece que Leonel Fernández cogió la vuelta de Danilo y se dejó joder. Al ver que del PLD estaban saltando tanta gente a la Fuerza del Pueblo, porque veían un tanto de posibilidades en Leonel Fernández que podía en un momento determinado volver al poder. Pero lamentablemente, señores, la política es así. La política hay que respetarla. La política tenemos que entenderla. Tenemos que ser también objetivos al nosotros presentar ciertas credenciales o ciertas opiniones a nivel político. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al día de hoy, señores, al día de hoy, Luis Abinader gana con un 36, 38 puntos por encima del más cercano, que sería Leonel Fernández. Pero ni Leonel uniéndose los dos en primera vuelta ahora mismo, al día de hoy, a Abel Martín o Abel Martín a Leonel Fernández, rebasan los números que tiene Luis Abinader en este momento. Pero peor todavía. ¿Y por qué digo peor todavía? Porque según esta encuesta, que ha sido muy certera, y lo sabe la oposición, en todo el momento, en todos sus años que tienen como partido político, trabajando vigentemente en elecciones, el PLD sabe que esas encuestas son totalmente certeras y que ellos no tienen nada que buscar estos 4 años para conseguir el poder. Ni Leonel Fernández. Entonces, no solo eso, también ella habla de que un 52% dice que el PRM se va a quedar con el Senado. 50% con los diputados, con sus diputados. Es decir, es una pela de calzón quitado. Es algo que en realidad no tiene precedente. Esto no tiene madre. Esto no tiene madre. Pero algo peor todavía. Señores, el 70.2% de los encuestados por la firma Gallus en su estudio realizado para el grupo RCC Media aprueba la gestión del presidente Luis Abinader
en un 70.2%. 70.2%. ¿Qué significa esto? Que la gestión de Luis Abinader al día de hoy está en un 70.2%, por encima de lo que era antes de ayer y tras antes de ayer. Señores, esto es algo que no tiene precedente. Esto es algo que en realidad, es decir, la oposición va para la calle, ellos mismos saben que su dinero no lo van a invertir. No lo van a invertir el 19 de mayo para sacar a la gente a votar a la calle. La oposición será nula en la calle. Será nula. A lo mejor salgan un poco porque, según para Leonel Fernández, representa algo muy importante, que él quedar en el segundo lugar le da posibilidades por encima del PLD de que él se puede quedar con la otra parte del Partido Morado y tratar de detutanar a Danilo Medina. Y de parte de Danilo Medina, de su parte, está de su parte tratar de que Omar Fernández no gane en el distrito para que no represente en un futuro una fuerza de poder verdadera en la fuerza del pueblo. Escuchen esta vaina. Sí, esa alianza rara que decía Danilo Medina en un momento determinado, dice al día de hoy que si Danilo Medina no se preocupa el 19 de mayo para que el mismo Omar Fernández no pase por su conveniencia, tendría problemas. Entonces yo creo que por eso estarían en la calle ellos compitiendo entre tercero y segundo. Es decir, Danilo tiene que preocuparse de que Abel Martínez no quede en un tercer lejano lugar por debajo de Leonel Fernández. Y es lamentable de parte de Leonel Fernández que haya terminado su vida política de esta manera. De esta manera, porque debió reconocerlo cuando bajó del poder en el 2012, que había cometido un grave error por ser tan permisivo, por permitir tanta corrupción dentro de su gobierno, por hacer tanta gente rica y tantos favores, por haber permitido que les robaran al gobierno, sabiendo él y sabiendo, también el mismo Danilo Medina, que hizo a toda su familia millonaria, a todos sus cercanos, tiene gente presa a dos manos todavía al día de hoy, y siguen jodiendo con la misma vaina. Esos partidos necesitan gente nueva, necesitan sangre nueva, necesitan caras nuevas, que borren a todos esos corruptos que nadie lo quiere, que tienen una alta tasa de rechazo. Y ellos lo saben, que no pueden hablar frente a un micrófono, frente a una cámara. Porque la gente lo que le dice son cínicos, personas sinvergüenzas. Señores, vamos a seguir. Miren, recuerden que un comentario, se me hace un poquito largo el programa, pero le voy a decir algo referente a Omar Fernández. Omar Fernández, es verdad que tiene mucha gente que lo quiere aquí en el Distrito Nacional. Excelente, Omar Fernández. Omar Fernández, tiene que cuidarte porque no solo es el PRM el enemigo tuyo. No solo es el gobierno. Te ha victimizado. Y esa victimización se te ha ido al suelo porque te encontraron el punto débil. No te sorprenda si de aquí a 5 días tú no tienes ya esos números que tienes al día de hoy aún. Que dudo que sean los números ganadores como lo tenía hace un mes atrás o 2 meses atrás. Omar, recuerda algo. Tu gestión como diputado no ha sido la mejor, no ha sido una cosa del otro mundo. Tu gestión como un próximo senador te llevaría más responsabilidades que la que tuviste como diputado o la que has tenido como diputado. Tu edad, tu preparación, primero tu edad,
y tu experiencia política no son creíbles para tú asumir una posición como senador. ¿A quién le conviene más que tú seas senador que a ti mismo? A tu papá. ¿Por qué? Porque él tiene que sacar una ventaja política de esa senaduría. A lo mejor para posicionarte, para prepararte, pero que no te prepare de la misma manera que él se preparó. Porque a pesar de ser una persona muy preparada, que debió de sacar este país a flote en un pasado, se le fue la oportunidad en sus manos y no lo hizo. Mas, sin embargo, lo dejó endeudado. Fue permisivo. Se lo robaron todo. Y tú y tu papá lo saben. Porque tú eres muy inteligente. Lo que te digo con esto es que tú no vas a luchar solo. Tú vas a luchar con políticos probados y con una estructura asesina. Pero no solamente eso. Parte de lo que son tus aliados no están contigo. Y lo saben muy bien. Entonces, esa es la razón por la que tú, Omar Fernández, a lo mejor no gane la senaduría en el Distrito Nacional. Señores, esto ha sido Con Moral Radio. Muchas gracias. Mi nombre es Giovanni de Paula. Y recuerden, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Con Moral Radio. Muchas gracias y hasta la próxima.